convocamos al expositor número 6, el juntista Bautista Pruso. Nos encuentra, convocamos al expositor número 7, Mariano Cuyeu. Vamos a seguir con la lista de participantes. Participante número 26, Claudio Dele Carbonara. Gracias, buenas tardes. Lo primero que quiero plantear, repetir, es la denuncia de lo que es realmente una pantomima. Esta audiencia pública, como todos sabemos, no es vinculante, entonces más allá de cualquier opinión, cualquier dato fehaciente de la realidad que se ha presentado, porque la mayoría de los expositores estamos rechazando este tarifazo sobre los bolsillos de los trabajadores, y más allá de que muchos han planteado que hacen el aporte como una crítica constructiva, hay que decir la verdad, la decisión del aumento ya está tomada, la han tomado hace meses, y la han tomado con el único objetivo, como también se planteó aquí, de beneficiar a la empresa EMOVA del Grupo Rogio, de garantizarle las millonarias ganancias que ha tenido a lo largo de su tiempo frente a la concesión, antes como Metrovías, ahora como EMOVA. Está clarísimo. También está claro que los funcionarios que han expuesto conocen del subte porque han leído en alguna filmina, en algún PowerPoint, pero no porque viajen, mucho menos porque sepan lo que se vive como trabajador o trabajadora en el subte. Como trabajador del subte desde hace casi 30 años, miembro del secretariado ejecutivo de la GTSIP, que es el sindicato de las y los trabajadores del subte, sabemos muy bien que no saben de lo que están hablando. Plantean una tarifa técnica que claramente es un dibujo, que no solo tiene valores y números que se repiten, que son redundantes, sino que no corresponden que estén, como ya se planteaba aquí por parte de mi compañero Pato del Corro, comidas de los gerentes de la empresa, de los gerentes de base, gastos que nada tienen que ver con el servicio. Además tiene un ítem que plantea que se está invirtiendo muchos millones de pesos en la desabestización del servicio, cosa que no es verdad. O sea, hay que recordar que los trabajadores venimos denunciando que hay una crisis sanitaria bajo tierra, una crisis sanitaria que pone en riesgo a los millones de usuarios, a los vecinos de la red y obviamente a los trabajadores, donde ya hemos pagado con compañeros fallecidos, con compañeros afectados y otros fallecidos y afectados que irán apareciendo con el tiempo, producto de que no se ha cumplido con la ley, con las normativas vigentes, y que tampoco el gobierno de la ciudad, al ser un gobierno que no le interesa la gente, no le interesan los trabajadores, no le interesan los usuarios, no cumple tampoco con un amparo que está vigente, un amparo de la justicia porteña, de la jueza Liberatore, que plantea claramente que no se puede estar en contacto con el asbesto que está presente en toda la red, en las 6 líneas y en el premetro, y sin embargo sigue poniendo en riesgo, insisto, a los usuarios, a los trabajadores y a los vecinos, porque no cumple con la ley. Bueno, nada nuevo, ¿no? El servicio está cada vez peor, no se hace la inversión, no se hace el mantenimiento, no se hacen las obras que corresponden, no hay accesibilidad para las personas con algún tipo de problema de movilidad, justamente, ascensores, escaleras mecánicas, ni hablar que tampoco hay asistencia médica cuando hay algún descompuesto, cuando hay algún incidente, hay que esperar que venga el SAME porque no se han preocupado nunca por tener un servicio de asistencia rápida al usuario. Ya se planteó, la secretaria de organización de nuestro sindicato lo planteó, hay un vaciamiento de los sectores que empeora la situación del servicio, ni hablar de el asbesto, ¿no? Hay una licitación que ya se suspendió por 4ª vez a principios de este año para la compra de trenes nuevos para la línea B, que es una de las más afectadas por el asbesto, donde tenemos la flota más antigua de la red, 70 años o más tiene la flota, algunos trenes de la flota de la línea B, repletos de asbesto. No se ha hecho eso. Se ha mencionado la línea D, bueno, estuvo parada 2 meses y cuando se reabrió hemos pasado de tener un servicio con casi 300 viajes por día con 21 trenes a tener 197 viajes por día con 13 trenes. O sea, esas son las mejoras que plantean que tenemos que pagar con el aumento y el ajustazo sobre los bolsillos los trabajadores que usamos el transporte público, los estudiantes que lo usan y los jubilados, ¿no? Está claro que no tiene nada que ver con algo que se equivale con el servicio que se presta. Estamos muy lejos de eso, ¿no es cierto?
Y aparte hay una cosa muy importante que nosotros hemos señalado siempre, que el gasto más importante que tiene el gobierno de la ciudad, o sea, los usuarios que pagamos el pasaje, es la propia empresa concesionaria. El mayor costo de los trabajadores que usamos el transporte público es sostener a EMOVA como intermediaria entre el gobierno de la ciudad y nosotros mismos. ¿Por qué tiene que haber una privatizada garantizándose enormes ganancias sin poner un peso, sin cumplir con lo que corresponde en obras, en mantenimiento, poniendo en riesgo la vida de trabajadores y usuarios? Ya tenemos compañeros muertos no solo por el asbesto, sino por diferentes incidentes que se catalogan como accidentes laborales, pero de accidentes no tienen nada, por Por falta favor, de si, elementos, ya voy si puedes redondeando, render. por falta de elementos de seguridad y previsión de la empresa y la desidia de los diferentes gobiernos que han garantizado este negocio desde el año 94, una de las privatizadas de Menem hasta este momento, antes los gobiernos de la nación, ahora el gobierno de la ciudad. Entonces, lo que hay que decir claramente es que no necesitamos a la empresa, que muchos de nosotros hemos planteado que hay que reestatizar el servicio y ponerlo bajo control realmente de quienes queremos que sea un servicio público y no un negocio, que somos los trabajadores, los usuarios y los vecinos. Y por último hay que recordar que el transporte público y sobre todo el subte cumple una función social, no se puede plantear en términos de ganancias y de pérdidas. Acá la función social es transportar a los trabajadores a sus lugares de trabajo, que se benefician. ¿Quiénes son los que se benefician porque los trabajadores vayamos a nuestros lugares de trabajo? Las patronales, las grandes empresas. Bueno, se deberían hacer cargo ellos del costo del pasaje, igual que para los estudiantes y para los jubilados. Entonces, desde todo punto de vista, rechazamos este aumento y recordamos que está pendiente nuestro reclamo atado al reclamo de la desabetización integral de la red, de la reducción de la jornada. Hay que reducir, lo sabe muy bien el jefe de gobierno, lo saben los funcionarios de base, hay que reducir la jornada para evitar que los trabajadores nos sigamos contaminando y muriendo por el asbesto. Este reclamo va a seguir el reclamo para que se cumpla con el personal que se ha eliminado y no se ha repuesto, y sobre todo vamos a seguir reclamando con el conjunto de la clase obrera por los salarios, por las condiciones de trabajo, por la educación pública y porque la solución venga para las grandes mayorías, pensando en las grandes mayorías y no pensando en los que han ganado siempre, que son muy poquitos, entre los que está el Grupo Rogio. Así que desde ya rechazamos el tarifazo, sabemos que lo van a aplicar igual, seguiremos peleando en todos los lugares y en todos los ámbitos que podamos para tirarlo abajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Participante número 28, Horacio Morinigo.